podrá. La paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará. La más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición. A Dios que escucha con piedad, por fe espero recibir la gran divina bendición. Y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo. Muy buenas noches.
noches, hermanos. Ya estamos de vuelta, ya estamos listos para transmitir el día de hoy palabras de vida eterna. Le damos gracias a Dios que nos da la posibilidad de estar nuevamente con ustedes. Hoy miércoles 28 de abril, es 28, ¿verdad, hermano? 28 Sí. de abril del año 2021 y por gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde el nororiente de la ciudad. Les agradecemos el favor de su atención y el día de hoy seguiremos tratando temas relacionados con algunas doctrinas de grupos sectarios. Estamos haciendo la revisión de algunas de sus doctrinas. Es eso, una revisión. Es un repaso muy rápido por las doctrinas que practican estos grupos. Y hoy vamos a concluir, si Dios nos permite, lo relacionado a los testigos de Jehová e iniciaremos lo relacionado a el grupo que se denomina Bautista. Entonces vamos a tratar de abarcar los dos primeros bloques los vamos a ocupar para precisamente tratar lo relacionado con los testigos de Jehová. Pero antes, bueno, pues recordarles las redes por las cuales ustedes nos pueden sintonizar. Hermano Josué, ¿cuáles redes tenemos? Pues gracias a Dios podemos tener, si ustedes gustan, también contactarse por medio de Facebook, por medio de MixLR, que es una aplicación de radio. Pueden también mandarnos mensaje si tienen alguna duda, comentario, observación, petición al WhatsApp de aquí de la radio. Y también cuando gusten checar algún tema en específico, pueden también consultar nuestra página de Palabras de Vida Eterna en Puebla en YouTube, para que puedan repasar alguna de los temas que hemos estado abordando desde hace ya casi o más de 5 años. Así es, ya más de 5 años, nada más con una pausa de 3 meses, ¿no? Que tuvimos, Sí, producto de la emergencia sanitaria, es que tuvimos esa pausa. Pero bueno, pues gracias a Dios ya estamos de vuelta. Bien, vamos a iniciar, vamos a pedir a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en una oración e iniciaremos con el tema en esta noche. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos das nuevamente esta oportunidad, este privilegio de poder venir a compartir tu palabra y así también, Señor, el poder discernir mediante tu escritura cuál es la verdad y de qué manera podemos y debemos de seguirte. Bendice a todos tus hijos, bendice a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan para que ellos también puedan captar, entender las palabras que hoy vamos a dar, que sean conforme a tu voluntad, que sean, Señor, también sencillas y adecuadas, Padre, que no haya en nosotros tampoco ningún tipo de idea personal, sino que sea solamente tu palabra la que nos dirija. Te rogamos, Señor, por todas las necesidades que hay tanto en tu congregación como en este mundo debido a esta enfermedad que ahora también está castigando, Padre, a aquellos que se encuentran hospitalizados en esas debilidades, algunos, Señor, que han perdido también familiares, ahora se encuentran también sensibles debido a esas pérdidas. Te rogamos, Padre, por todos ellos, aquellos que están padeciendo, aquellos que están enfermos y aquellos, Señor, que se encuentran sanos, también en tus manos los ponemos, para que según tu grande misericordia y voluntad provea, Señor, la salud y la recuperación según sea el caso. Te damos gracias nuevamente y todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, como les decíamos, vamos a retomar este tema de los testigos de Jehová, que hace 8 días, por algunas cuestiones técnicas, no pudimos concluir. Hoy pretendemos concluirlo. Y bueno, una de las doctrinas con las que van a llegar a la puerta de ustedes y les van a predicar sobre esto, tendrá que ver o tiene que ver con el infierno. ¿Qué es lo que los testigos de Jehová a grandes rasgos predican sobre el infierno? Bueno, lo que los testigos de Jehová predican a grandes rasgos es que el infierno como tal no existe, que es más bien una invención de los cristianos y que el alma, cuando el hombre muere, el alma finalmente desaparece. Lo que los testigos de Jehová señalan es que el infierno en muchos casos se está viviendo aquí en la tierra y que una vez que las personas que se han portado mal o han actuado no conforme a la voluntad de Dios, una vez que ellos mueran, su alma dejará de existir y ahí se acabó la historia. Es decir, no habrá un castigo eterno para ellos. Sin embargo, la Escritura nos dice otra cosa. ¿Cierto o no es cierto, hermano Josué? Correcto, hermano. Tanto Daniel en su capítulo 12, versículo 2, nos dice respecto de que no hay una destrucción completa del alma, sino que
este estado de, podemos decir, de cierta inconsciencia con lo que se relaciona a este mundo, va a ser posteriormente levantado para que sea juzgado según las obras que nosotros hayamos hecho. Entonces, la Biblia no avala el hecho de que haya una destrucción completa del alma. Aunque los testigos de Jehová no creen en el alma, ellos dicen que el cuerpo es el que es eliminado y que pues de ahí fuera de eso ya no hay más vida. Sin embargo, esto se debe, nuevamente comentamos, a una mala interpretación de las escrituras, basándose ellos en las palabras tanto Seol como Gehenna, que significan destrucción. Sin embargo, si nosotros leemos en Mateo en el capítulo 10, versículo 28, nos dice la palabra del Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces hay dos cuestiones que ahí tienen que analizarse, ¿no? Una, Dios o Jesucristo le dice a los apóstoles que no deben de tener temor a la muerte, porque aquellos que pueden matar el cuerpo no pueden matar o destruir el alma. Sin embargo, dice, hay que tener el temor a aquel que sí puede destruir tanto el cuerpo como el alma en un lugar específico, y este es el infierno. Entonces ahí nuevamente vuelve a recalcar el hecho de que la muerte puede existir, pero el alma continúa su existencia. Y asimismo también que después de que la muerte ha dado lugar a que el alma regrese al Señor, puede ser también o beneficiada o castigada. En ese temor que nosotros debemos tener al obedecer la palabra de Dios. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, tanto Mateo como Marcos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 43 de Marcos, donde nos dice que si nuestra mano, nuestro ojo, nuestro pie nos es ocasión de caer, que lo cortemos, porque mejor nos es entrar sin una mano, sin un ojo o sin un pie al cielo, que todo nuestro cuerpo completo sea echado en el infierno. Entonces, sí existe precisamente un estado posterior a la muerte, no es exactamente como se interpreta la palabra específica Seol o Gehenna como destrucción, sino que este estado continúa, y aparte de eso hay una conciencia por medio de la cual las obras que nosotros hayamos practicado en obediencia o desobediencia van a ser juzgadas y castigadas. Esta interpretación incorrecta, hermanos, se debe básicamente a que, como ustedes saben, los testigos de Jehová, una vez que sus doctrinas no coinciden con la mayoría de las traducciones bíblicas, entonces generaron ellos una traducción propia, a la cual le han denominado Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, en donde ellos hacen su particular interpretación respecto de este término Gehenna, y en lugar de relacionarlo con el infierno, lo relacionan con destrucción. Para, digamos, cerrar este primer tema que estamos tratando, no deben ustedes pasar por alto la parábola del rico y Lázaro, que nos refiere el libro de Lucas, en donde con toda claridad se puede observar que después de la muerte hay un estado de conciencia, en donde bien nos refiere esta parábola, el rico tenía conciencia de todo lo que había hecho y recibido en vida, y también Lázaro tenía conciencia de estas cosas. Entonces, esta idea de que una vez que el cuerpo muere todo se destruye y no hay más allá, pues es un error doctrinal muy claro que los testigos de Jehová cometen. Entonces, relacionado con esto, y digamos que siguiendo sobre el mismo tema, lo que los testigos de Jehová predican es que cuando una persona muere deja de existir. Entonces, ya los muertos ya no sufren, ya no hay este infierno de fuego, y entonces ellos se basan en un texto que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y en el versículo 5. Sin embargo, pues nosotros debemos considerar el contexto de Eclesiastés. ¿Qué decimos a esto, hermano Josué? Respecto de si es destruida el alma, sabemos que la palabra del Señor nos enseña que el espíritu debe volver a Dios y que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra del cual fue tomado. Entonces, la vida debe de continuar en el sentido espiritual, no en el sentido físico. Dios ha determinado, también nos dice en Hechos, los límites de la habitación del hombre. Quiere decir que ha puesto, como también lo dice el Salmo 90, a los hombres cierta cantidad de vida física, la cual culmina, y posteriormente de esa culminación, entonces es tomado aquello que Dios proveyó para la vida de ese cuerpo, que es el espíritu o el alma, y esta viene a regresar a aquel que la proporcionó, que es nuestro Dios,
con también ese destino final que va a ser determinado posteriormente a un juicio. Recordemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos hablan respecto de ese juicio, que nos hablan respecto de ese lugar de condenación y que nos hablan respecto de la causa por la cual vamos a ser juzgados. Romanos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 12, nos dice acerca de esto, ¿no? Por nuestro corazón no arrepentido atesoramos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Al judío primeramente, pero también al griego. Quiere decir, a todos y cada una de las personas que existimos, posteriormente a esta vida física, Dios nos ha de juzgar en base a nuestra obediencia o desobediencia. Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, desde el versículo 6 al 9, nos dice que Dios ha de retribuir a aquellos que nos atribulan con tribulación. Quiere decir, en un futuro, cuando Él venga, dice así mismo, con toda esa legión de ángeles, después de que se haya tocado esa final trompeta, para hacer una separación entre aquellos que hicieron lo que es conforme a su voluntad y aquellos que no lo hicieron, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Entonces vemos aquí que no hay un apoyo para esa ideología de que no hay un lugar de tormento, no hay un lugar de castigo, sino al contrario. La Biblia reafirma por muchos lados y muchos versículos, tanto por el juicio, así mismo como por el hecho de mencionar el infierno como el lugar en el cual se castiga al hombre, que sí existe un lugar y asimismo una posición del ser espiritual en la cual es retribuido debido a su maldad. Y es que efectivamente, hermanos, los testigos de Jehová relacionan la muerte con destrucción también. Ellos señalan que cuando una persona muere, este ser es destruido. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la Escritura es que la palabra muerte no está relacionada, en muchos casos, en la mayoría de los textos, no está relacionada con una muerte física o una desaparición. Más bien, sí, una desaparición o destrucción del ser, sino más bien la palabra muerte está relacionada en muchos casos en el Nuevo Testamento con la idea de separación. Separación del cuerpo físico, del espíritu o el alma del cuerpo físico, o si hablamos de una muerte espiritual, estaríamos hablando de una separación de Dios. Los testigos de Jehová no pueden entender esto, ¿no? Al hacer una traducción incorrecta de la palabra muerte, ellos dicen muere, se acabó, se destruyó. No es así. Hay muchos pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en donde se hace una clara diferencia entre una muerte física y una muerte espiritual. Es decir, hay personas que pueden estar muertas espiritualmente y tener vida. Esto es así. Y hay personas que pueden estar muertas físicamente y estar vivas para el Señor. Entonces, estas diferencias son aquellas que los testigos de Jehová no pueden entender, no pueden comprender, se les hace difícil, producto de la mala traducción que ellos hacen respecto de la palabra muerte. Y con esta idea, hermanos, nos vamos a ir a nuestra cápsula, ¿verdad, hermano? Nuestra cápsula que ya está preparada para que todos nuestros hermanos y amigos puedan aprender respecto ya sea de los usos o costumbres de las tierras bíblicas o también de aquello que son los viajes de nuestro hermano Pablo. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. Estamos en la recta final del segundo viaje misionero de Pablo. Acabamos de salir de Atenas y nos dirigimos a la ciudad de Corinto, última ciudad de este segundo viaje. Cuando Pablo llegó a Corinto, trató de entrar en contacto con las autoridades de la sinagoga local, encontrando alojamiento con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. El nombre Aquila es la forma latina de águila, y Priscila es el diminutivo de Prisca. Aquila era natural de la provincia del Ponto en Asia Menor, pero se había ido a vivir a Roma,
Él y su esposa eran fabricantes de tiendas, las que se fabricaban de piel, paño o tela hecha con lana de cabras. Estas tiendas, pequeñas en tamaño, eran muy usadas por los viajeros. Es probable que Pablo mismo en sus viajes haya usado este tipo de tiendas, pues de hecho, él sabía cómo hacerlas. Pablo, Aquila y Priscila tenían algo más en común que ser judíos y ser fabricantes de tiendas. Los tres eran cristianos. Aquila y Priscila habían llegado hacía poco a Corinto procedentes de Roma, debido a que el emperador Claudio había expulsado a los judíos que vivían en esa ciudad imperial en el año 49 después de Cristo. El historiador romano Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos debido a que estaban provocando continuamente desórdenes instigados por un tal Cresto. Podemos saber algo más de Priscila y Aquila, y es que eran cristianos cuando salieron de Roma. Podemos inferir esto porque Pablo no los considera sus primeros convertidos en Acaya. Además, cuando Pablo buscó alojamiento en Corinto, después de haber llegado de Atenas, él habría preferido permanecer en casa de cristianos. Al principio, Pablo trabajaba en su profesión durante la semana y enseñaba en la sinagoga los sábados. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a predicar el evangelio de la salvación. Sus dos compañeros le trajeron una ofrenda en dinero procedente de las iglesias en Macedonia, lo que permitió que la necesidad de trabajar en su profesión disminuyera. Cuando Timoteo y Silas llegaron a Corinto, informaron del bienestar espiritual que gozaban los hermanos de Tesalónica. Esto impulsó a Pablo a enviar su primera epístola y 6 meses más tarde su segunda carta a los tesalonicenses. Como los judíos rechazaron su mensaje, en la sinagoga local, Pablo sacudió su capa para simbolizar su rompimiento con los judíos. Jesús había dado instrucciones a sus discípulos de sacudir el polvo de sus pies cuando vieran que sus oyentes no aceptaban el mensaje del Evangelio. Pablo ya no adoró más con los judíos en la sinagoga local, sino que celebraba los cultos de adoración en una casa vecina. Pablo tenía que buscar un lugar adecuado para predicar, y la casa de Ticio Justo probó ser el lugar. Hay un par de cosas que sabemos de Justo. Primero, que era ciudadano romano, y segundo, que probablemente era una persona rica. Recordemos que no cualquier persona podía ofrecer su casa para acomodar a varias personas. Como anfitrión, debía proveer todo lo necesario para sus invitados, así que solo una persona con dinero podía ofrecer su casa. Pablo ahora predica a los gentiles en casa de Justo. Varias personas conocerán de Cristo. Pablo estará en Corinto durante 1 año y medio. Lo demás que sucedió en esa ciudad será estudiado en las siguientes cápsulas. Dios les bendiga. Tu amor, y te anunciaré, mi Señor. Señor, toma mi corazón, guarda tu palabra. Tu palabra es eficaz para corregir mi vida y condenarme a no pecar, y me instruye en tu justicia por cielos y gozo mi alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra. A mi boca es camión. Por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es.
corregir mi vida y con tontería no pecar. Y me instruye en tu justicia por sendas en más honrada. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y con tontería no pecar. Y me instruye en tu justicia por sendas en más honrada. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro con toda luz, gracias Dios. Tu alma es nacido Jesús y conoce a Dios. El que no ama con toda luz, gracias Dios. Pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro con toda luz, gracias Dios. Tu alma es nacido Jesús y conoce a Dios. El que no ama con toda luz, gracias Dios. Pues Dios es amor, Dios es amor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Otro de los temas que los testigos de Jehová predican con mucho énfasis, hacen mucho énfasis en este tema que vamos a tratar ahora, es el relacionado con las transfusiones de sangre. Y se han hecho verdaderos problemas, tanto legales como noticiosos, cuando algunos miembros de esta secta se han negado a someterse a tratamientos médicos relacionados con las transfusiones de sangre. Han incluso preferido muchos de ellos morir con tal de no hacerse un procedimiento médico
que tiene que ver con la transfusión de sangre. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la Biblia es muy distinto. En el Antiguo Testamento encontramos algunas prohibiciones a la sangre y en el Nuevo también. Hermano Josué, ¿qué encontramos respecto de la sangre? Bueno, pues la primera podemos mencionar es cuando ya pasa el diluvio y Noé hace un altar y sacrifica a Dios, pero a la vez Dios le dice que va a hacer un pacto con él. Cuando se hace este primer pacto es cuando Dios da esta ordenanza de que no se debe de comer carne con su sangre. Es decir, podían ya, si recordamos, en el principio, pues se había dado nada más los vegetales para tanto los seres pues, animales como para el hombre. Y posteriormente se fueron sacrificando los animales después de la desobediencia. Algo el Señor observó que a Noé le dice específicamente, carne con su sangre no comerás, porque en la sangre está la vida del animal. Entonces hay esta prohibición en el Antiguo Testamento, después en la ley de Moisés nuevamente se vuelve a retomar esta prohibición en la cual exclusivamente el hecho de comer la sangre era prohibido. Y ahí se da podemos decir, una distinción específica del propósito de la sangre, sobre todo de los animales que se ofrecen a Dios. Es para expiación, para el hecho de expiar el pecado del pueblo. Entonces la sangre ya tenía un propósito. La carne puedes comerla, la sangre le pertenece al Señor para expiación. Cada vez que sacrifiques un animal, la sangre debe ser o derramada o dada en expiación por el pecado. Entonces, Dios va determinando que esto exclusivamente se refiere al hecho de que al tomar el alimento, la sangre no venga dentro de aquello que estamos nosotros comiendo. Ya en el Nuevo Testamento volvemos a ver esta observancia. En el momento en que los discípulos son instigados o son casi obligados a guardar la ley de Moisés en su totalidad. Recordemos que los fariseos, que eran uno de los que pues más exigían estos puntos, que iban más allá de lo que era guardar la ley, le decían a los nuevos cristianos que debían de guardar la ley y asimismo de ser circuncidados. Pero lo único que se determinó después de mucho diálogo, después de mucha discusión en Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, la iglesia y el Espíritu les revela que solamente debe haber 4 prohibiciones específicas para aquellos que venían al conocimiento de Dios y que no eran judíos. En este caso hablamos del ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación y de sangre. Entonces, lo único que permanece en este sentido desde Noé, desde Moisés y hasta ahora, en este caso al pueblo cristiano, es el hecho de no comer el alimento con sangre. Lo mismo sucede con el ahogado, que conserva la sangre dentro del animal. Entonces, esto es una prohibición específicamente indicada para el alimento. No se refiere a ningún otro tipo de uso, porque ya los sacrificios ya no se dan debido a que nuestro Señor Jesucristo fue el último que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Entonces, esa sangre que tenía un propósito de expiación o un propósito ritual ya no se toma, sino solamente queda el hecho de no comer la sangre, porque esto viene desde Noé y desde también Moisés, conforme a la ley de Dios, y también para cada uno de nosotros esta prohibición sigue vigente. Así es, entonces hay que hacer una diferencia muy clara. Desde el antiguo, como lo decía nuestro hermano, hasta el nuevo, el asunto era comer carne con sangre. Eso era o la sangre o solo la sangre, pero es comer, no transfundir. ¿Por qué no se puede referir todos los pasajes que nosotros encontramos en la Biblia a una transfusión de sangre? Pues porque obviamente ese procedimiento médico no se conocía en la antigüedad. Consecuentemente no se puede referir a eso porque no existía. ¿Sí? Es imposible que el apóstol Pablo hablara de una transfusión que no sucedía en el siglo I. Las primeras transfusiones de sangre vienen a suceder en el siglo pasado, y entonces todo lo demás, ¿qué pasó? Entonces, obviamente, otra vez vamos a encontrar una interpretación incorrecta de este pasaje de la Escritura que tiene que ver con la sangre. Y siguiendo un poco con esta doctrina de los testigos de Jehová, es su forma de organización. Hay que tener presente, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia
una forma que Dios instituyó para que las iglesias se organizaran. Sin embargo, los testigos de Jehová han torcido un poco esta parte, y si bien ellos dicen, bueno, en nuestras congregaciones lo que tenemos son ancianos, también es cierto que tienen supervisores de zona, supervisores de distrito. También es cierto que en Estados Unidos particularmente tienen ellos algo que denominan cuerpo gobernante, que es un grupo de individuos que son los que desde donde gobiernan en Estados Unidos trazan todo lo que es la doctrina para los testigos de Jehová. Ellos son los que autorizan lo que se enseña, lo que no se enseña. Ellos son los que autorizan las ediciones de las revistas, de los libros, de todo lo que ellos hacen. En general, ellos gobiernan a todas las iglesias o grupos que se denominan testigos de Jehová, y lo hacen desde Estados Unidos. ¿Por qué está mal esta organización, hermano Josué? Primeramente porque no es bíblica. La palabra del Señor nos enseña, entre otras cosas, que nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que elige a los apóstoles, dice que nadie iba a tener alguna superioridad entre ellos. Aunque ellos decían, ¿quién va a ser el mayor? No hay mayor ni dentro de los discípulos ni dentro de la iglesia. Lo que debemos de entender es que hay ministerios, hay actividades, hay obras que se hacen específicamente por personas que tienen los dones que Dios les ha proporcionado para poder tener un área de responsabilidad. Y esa área de responsabilidad ya se divide, como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, en apóstoles, profetas, en maestros, en ancianos, los cuales son los que se dedican principalmente a brindar un servicio a la congregación de enseñanza, de cuidado, de supervisión respecto de la doctrina, los diáconos en cuanto a las necesidades y asimismo los maestros en cuanto a la enseñanza. Esto sí es bíblico, pero no quiere decir que haya una autoridad de una congregación hacia otra. La palabra del Señor nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, y se refiere principalmente a esa autoridad, porque si nosotros vemos el contexto de Mateo capítulo 18, se debe de llevar una disciplina congregacional cuando existe el pecado, y asimismo lo dice Pablo cuando habla a los Corintios en su primera carta, cuando les dice, ¿no hay algún entendido entre vosotros? ¿Que acaso no hay algún sabio? Como diciendo, tenemos que ir nosotros para decidir y hacer y determinar aquello que es correcto cuando ya ha sido enseñado. Quiere decir que cuando hay algo incorrecto dentro de la iglesia, los que son espirituales deben de llevar a cabo estas correcciones. Y lo vuelve a remarcar muchas veces, no es necesario que venga desde cierto distrito alguna persona a organizar, a determinar, a legislar, sino que Dios ha dado la autoridad a su congregación, y la congregación es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, conforme también a la enseñanza bíblica, porque lo que nos rige son las Sagradas Escrituras. Entonces, no vamos a ver ejemplos bíblicos en los cuales se muestre a una congregación ordenando a otra congregación o dándole normas o reglas a otras congregaciones, sino los apóstoles mismos mediante la enseñanza. Y esto lo podemos ver también en cuestión de la ofrenda. Cuando habla acerca de la ofrenda a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 16, nos dice, haced de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo que es general es la enseñanza, pero la autoridad viene a ser de cada congregación conforme a la palabra de Dios para actuar conforme a las necesidades que la iglesia necesite o requiera. Entonces, esta organización que es de tipo piramidal, donde una persona o una congregación es la que dirige a todas, no es un modelo bíblico, no es un modelo en el cual nosotros podamos basar para poder decir, es que la iglesia de Jerusalén es la que debe regir a todas las iglesias. Cuando nosotros vemos el ejemplo de hechos en la historia de la iglesia, vemos que primero empezaron en Jerusalén, pero la persecución los llevó hacia otras ciudades, y posteriormente vemos que Antioquía era de donde procedía la obra evangelística, no de Jerusalén. Y asimismo después vamos a ver que conforme pasa el tiempo, Éfeso era un lugar predominante en cuanto a la enseñanza bíblica. Entonces no es una cuestión de si hay más antigüedad de una congregación o si una congregación es la que tiene el derecho de autoridad, sino que la palabra es la que rige la autoridad en las congregaciones donde quiera que se encuentren, y se la llevan de acuerdo a la voluntad de Dios.
Efectivamente, al no ver este ejemplo bíblico de congregaciones dominando congregaciones o de la autoridad de unas personas a otras congregaciones, entonces se transgrede el modelo bíblico. Bueno, pero si este modelo que ocupan los testigos de Jehová transgrede la Biblia, ¿por qué lo ocupan? Bueno, lo que nosotros encontramos revisando un poco de esto tiene que ver más bien con control de las congregaciones que están bajo su cargo, bajo su mando, tiene que ver también con la recolección de los recursos que ahí se generan. Por ello es que ocupan este modelo, decía nuestro hermano piramidal, yo lo llamaría también jerárquico, en donde hay un cuerpo gobernante que desde Estados Unidos traza lo que debe ser la doctrina, la enseñanza y todo lo que se tiene que exigir y enseñar a los miembros desde Estados Unidos. Pues con esta idea, hermanos, estamos concluyendo esta primera parte. Estamos dejando ya la revisión de las doctrinas de los testigos de Jehová. Y bueno, les decíamos hace 8 días que si ustedes tienen más dudas, pueden preguntar a sus predicadores, a sus maestros en sus congregaciones. Y si también no pueden preguntarle a ellos, bueno, pues ahí está el WhatsApp de Palabras de Vida Eterna o el chat de Facebook para que ustedes nos puedan comentar sus dudas. Al regresar vamos a iniciar con las doctrinas de lo que se denomina el grupo bautista, un grupo también pues muy extendido en todo el mundo. También vamos a analizarlo el día de hoy al regresar. Vámonos pues a un corte y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Oyes tú
en amor y santidad, quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús. Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna y como les decía yo al terminar el corte pasado, este es nuestro tercer bloque, ¿cierto? Tercero, hermano. Este es nuestro tercer bloque y en este bloque vamos a hablar de otro grupo que es muy conocido, muy reconocido a nivel mundial, diría yo, que se ha denominado la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista, hermanos, es un grupo que leyendo sobre ellos mismos no tienen bien claro dónde surgen ni cuándo surgen. Ellos, algunos historiadores incluso de ellos mismos, algunos han tratado de hacer una línea de sucesión de la Iglesia Bautista que se conoció por ahí de 1600 hacia atrás. De 1600 hacia atrás ellos han tratado de hacer una línea de sucesión hasta llegar a Juan el Bautista. Y han tratado de unir nombres y para conectarse con esta idea. Otros historiadores dicen que no, que efectivamente la Iglesia Bautista tiene como origen la deserción de algunos miembros de otros grupos religiosos que salieron que salieron de otras denominaciones, sobre todo de la Reforma, y que forman la Iglesia Bautista por ahí de 1600. Pero ya en el año 1900 en Estados Unidos hay una explosión de iglesias bautistas y bueno, pues de ahí se han desprendido más de 300, 400 grupos que se nombran bautistas, pero que tienen prácticas de todo tipo, de todo orden. Entonces, como usted puede llegar a un grupo bautista en donde encuentre que la adoración es a capela, como puede usted llegar a un grupo bautista y encontrar la adoración con un piano nada más, como usted puede llegar a un grupo bautista y encontrar rock pesado, y a esos extremos se han movido.
¿Qué encontramos respecto del origen de esta iglesia, hermano? Comparado con la iglesia de Cristo, ¿dónde estaría la diferencia? Ay, Dios. Pues es muchísima la diferencia. Si la comparamos con la iglesia que menciona la Biblia, es una pues gran diferencia. En el sentido de las doctrinas, en el sentido del propósito, en el sentido de la organización, en el sentido de todos los sentidos hay una gran diferencia, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nada esto que mencionabas respecto de que haya tanta diversidad, porque ellos han autorizado una libre adoración. Sí, en algunos Ese casos. es el problema. En una convención que tuvieron, también como dicen, en 1900 y fracción, la verdad no tengo la fecha, pero en el siglo XX, 1900 y fracción, ellos tuvieron una convención bautista en la cual decidieron determinar que todas las iglesias bautistas podían determinar como autónomas cuál era su manera de adoración. Y esto ha ocasionado pues prácticamente que no hay una identidad de su doctrina. O sea, hablamos de su doctrina. Entonces, como hay esa gran diversidad y gama de doctrinas y de maneras de adorar y de maneras de creer, entonces pues la diferencia con la primera iglesia pues se hace cada vez más grande. Entonces, esta diversidad no fue permitida en la iglesia primitiva. En la iglesia, inclusive nosotros leemos en el Apocalipsis, cuando habla Juan a las iglesias, que la línea era una sola. Entonces, todas las iglesias se tenían que alinear, como dijimos hace rato, a la enseñanza. La enseñanza era la que regía cada congregación. Por esa razón, los apóstoles procuraban que esta enseñanza llegara a todas las congregaciones. Así como enseñé, en este caso, a los hermanos de Galacia, también ustedes en Corinto así deben de practicar. Así también Timoteo les va a recordar cómo yo enseño en todas las iglesias de Cristo. Asimismo que la carta que he dado en este caso, la iglesia de Colosas sea leída en la iglesia de la Odisea, que esa armonía de la enseñanza no se rompía. Era una enseñanza única en la cual se regía todas las congregaciones y no se decía como cada quien quiera adorar o enseñar, está bien. Entonces, eso hace una gran diferencia. La otra, pues que la iglesia no tenía una denominación. La iglesia, pues que estamos viendo ahorita se denomina a sí misma bautista y no por sí, sino porque otras personas le denominaron bautista debido a que su doctrina referente al bautismo de niños no iba de acuerdo con la que en ese momento existía, porque ellos empezaron a considerar que el bautismo de niños no se debía de dar, y algunos que fue una de las ramas se llamaban anabaptistas, se volvían a bautizar. Y al hacerlo, entonces fueron separándose de aquellas congregaciones y fue dándose este origen de la iglesia bautista de esa época. Pero la iglesia primitiva no tenía una denominación, es decir, nunca ha tenido un nombre. La iglesia solamente se refiere a los congregados, a aquellos que han sido llamados a ser salvos, aquellos que han sido apartados del mundo. Nunca ha tenido un nombre ese grupo de personas. Somos de Cristo, por eso se llama la iglesia de Cristo. Somos de Dios, por eso también se menciona en la escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, que es la iglesia de Dios. Pertenecemos a Dios. No que nos llamemos iglesia de Cristo, no que nos llamemos iglesia de Dios, sino que le pertenecemos a Él, sobre todo porque Cristo murió por nuestros pecados, derramando su sangre para que pudiésemos formar parte de ella. Entonces, no hay una denominación para los primeros cristianos, e inclusive hubo algunos que les llamaron de cierta manera, como la secta de los nazarenos, como los del camino, y no por ello tomaron este nombre. Sin embargo, sí tomaron el nombre de cristianos porque se refiere a quien seguimos. Claro. Quiere decir que no fue porque otros les llamaran cristianos que ellos decidieron llamarse cristianos, sino porque ellos sabían que estaban identificados con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Entonces, cada vez que nosotros seguimos a alguien, como lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, tomamos también el nombre de a quien seguimos. Y lo sucede en grupos, en todo tipo de grupos. Cuando nosotros hablábamos de la revolución, que era uno de los ejemplos que muy seguido dan nuestros hermanos en la iglesia, los que seguían a Zapata, pues le decían zapatistas. Los que seguían a Carranza, carrancistas. Nosotros seguimos a Cristo y seguimos su ejemplo. Entonces quiere decir que los hermanos entendían eso. Estamos siguiendo a Cristo y estamos siguiendo el ejemplo, así como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces,
Por esa razón, tanto Pablo, o en este caso Lucas, que lo menciona en el capítulo 11 de Hechos, que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, Es también Pedro lo retoma cuando habla en sus cartas diciendo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Quiere decir que ellos entendían que verdaderamente, aunque le llamaban cristianos, ya sea porque era despectivo o no, entendían que sí, verdaderamente era lo que era, ¿no? Unas personas que seguían a Cristo y que como tal, pues podían denominarse cristianos. Es correcto, y entonces, siguiendo en este desarrollo, lo que nosotros encontramos es que este grupo desarrolló algunas doctrinas que son características. Si bien dice nuestro hermano Josué, con razón, se les permitió la adoración libre, tienen un cuerpo de doctrinas que son relativamente comunes a muchas de ellas. Una de estas es, y que es una de las más conocidas, es la que ellos han denominado salvación por gracia y no por obras, que ha sido una discusión teológica de muchos años, en donde estos grupos defienden el hecho de que el hombre no necesita hacer ninguna obra para salvarse, porque la salvación es por gracia. El argumento que generalmente se ocupa es: el sacrificio de Cristo es suficiente, es completo, es único, consecuentemente el hombre no tiene que hacer nada para salvarse, porque la salvación ya está dada, y está dada como un regalo. Consecuentemente, ninguna obra que el hombre pueda hacer puede contribuir a su salvación. Esta es una verdad a medias, porque la Escritura dice algo diferente. ¿Qué dice, Totalmente. hermano Josué? Bueno, cuando ellos refieren este versículo de Efesios en el capítulo 2, el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, ellos No solamente... por obras, dice, para que nadie se gloríe, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Pero la continuación de los versículos nos da a entender que en realidad las obras a las que se refieren no son las obras que Dios quiere que hagamos, sino las obras que el hombre piensa que son las que le salvan, lo que le creen el hombre que puede hacer para ser salvo. Ciertamente no hay ninguna obra que nos pueda lograr llevar a cabo la salvación. Pero sí es necesario que cuando nosotros hemos aceptado por fe la gracia de nuestro Dios, entonces obremos en consecuencia. Eso es lo que nos dice el versículo 10. El versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos, pero el versículo 10 nos dice que somos creados conforme a la imagen de Cristo para que andemos en estas obras que Él preparó de antemano. Precisamente eso es lo que las personas que solamente definen que la gracia es suficiente se equivocan. A ver, hermano Josué, para aclararnos esto, porque sí es una cuestión que quizás para algunos hermanos pueda resultar compleja. Efectivamente, nosotros somos salvos por gracia, eso es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero como citabas bien en el versículo 10 de ahí mismo de Efesios capítulo 2, dice que Dios ha creado obras para que nosotros andemos en ellas. Esas obras que creó Dios, ¿cómo contribuyen o no contribuyen a nuestra salvación? Las obras son acciones que se llevan a cabo mediante el conocimiento del propósito de Dios. El hacerlas nos traen esa confianza o esa firmeza de la salvación, y el no hacerlas nos trae lo contrario. De esto lo podemos ver por la cuestión del pecado o la definición del pecado. Tenemos 3 definiciones de pecado. Uh-huh. Normalmente los hermanos no toman mucho las otras definiciones, pero hay 3 definiciones de pecado en la Biblia. La primera que se menciona está en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Y ahí nos dice que el que infringe la ley comete pecado. Toda infracción de la ley es pecado. Correcto. Pero no es la única forma de pecar. Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. ¿Qué significa esto? Desobediencia. Quiere decir que hay personas o nosotros mismos que sabemos qué es lo que debemos de hacer y no lo estamos haciendo. Eso significa que estamos pecando en contra de Dios no por infringir su ley, sino por no obedecer aquello que Dios quiere que practiquemos. Y eso lo dice en los versículos que leíamos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al 9, donde dice que Dios viene, en este caso Jesús, para hacer juicio contra todos aquellos que no oyeron el evangelio y todos aquellos que no obedecen la verdad. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener entendido esto.
Una cosa es que Dios nos haya salvado porque la salvación viene por medio de la fe. Cuando yo creo y acepto al Señor, soy salvo. Pero si no estoy haciendo las obras que Dios pide que hagamos, entonces estoy incurriendo en pecado. Y cuando estoy incurriendo en pecado, entonces estoy incurriendo en una condenación que me lleva a la muerte. Entendamos que hay muchas parábolas que nos mencionan respecto de esto. Si nosotros empezamos en Mateo capítulo 24, los últimos versículos, nos hablan acerca de un mayordomo. Yéndose lejos, su señor empieza a emborracharse, empieza a hacer lo que es incorrecto, a despilfarrar los bienes de su señor, y viene su señor. Y entonces, cuando lo ve haciendo esto, le castiga y le pone aparte, dice, en donde son las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después viene la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que debemos de velar, porque las que se quedaron dormidas y no prepararon, en este caso, sus lámparas con aceite, ellas no pudieron entrar. ¿Qué significa que no hayan tenido sus lámparas llenas? Significa precisamente que no estuvieron en un constante, podemos decir, comprar ese aceite necesario para que la luz nunca se apagara. Pero las que sí se previnieron, las que sí velaron, las que estuvieron haciendo la obra del Señor, entonces ellas sí pudieron entrar porque estaban apercibidas, es decir, preparadas. ¿Cómo podemos hablar acerca de la preparación? Cuando nosotros hablamos de la preparación, significa, primera de Juan capítulo 3, versículo 3, antes del versículo 4 que habla de pecado. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Significa que todos aquellos que hemos creído en el Señor tenemos una obra continua que realizar. Y esta obra continua se refiere a la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, que dice ahí que somos purificados por medio de la obediencia a la verdad. Entonces, la obediencia nos ayuda a purificarnos para estar, en este caso, preparados y apercibidos para el momento en que llegue el Señor, nosotros también estemos en la condición correcta. Nuevamente volvemos a Mateo capítulo 25, en la siguiente parábola, la parábola de los talentos. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y aquel que no trabajó fue echado fuera a las tinieblas. Ahí fue el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque dice necio, ¿verdad? O ser siervo negligente. Lo que teníamos que hacer no lo hicimos. Entonces, Dios ha puesto obras, en Efesios capítulo 2, versículo 10, que debemos de practicar. Y esas obras, si no son practicadas, estamos entrando en desobediencia y en pecado, y en consecuencia en condenación y muerte. Y es lo que aquí no es... Ellos no consideran. No se considera por parte de la doctrina bautista, porque ellos dicen, por gracia somos salvos por medio de la fe, y hasta ahí se quedan. O sea, nada más en el versículo 8. ¿Qué es lo que pasa después de mi vida? Como ya lo vimos, puedo hacer lo que yo quiera en la adoración, puedo enseñar lo que yo quiera. Puedo ni siquiera adorar a lo mejor. Ahí sí no estaría tan seguro porque a lo mejor sí necesitaría estar asistiendo, ¿no? Pero no sé qué tan estrictos sean en esos conceptos, pero a lo que me refiero es que me puedo desviar tanto como yo pueda de lo que verdaderamente la Biblia enseña sin tener una consecuencia. Inclusive podemos hablar de una gran libertad casi mundana en el sentido de practicar lo que sea. No importa si yo tomo, porque yo confío en el Señor y creo en el Señor y realmente pues lo hago de vez en cuando, o etcétera, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no? Sabemos que Dios quiere que su pueblo sea santo, y Él lo dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si no estamos buscando la santidad, dice Hebreos 12:14, no podremos ver al Señor. Debemos buscar la santidad y asimismo la paz en la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay muchas cosas que hacer después del bautismo. Pero perdón, hermano, sí. Incluso tomando Efesios 2:8 de lo que ellos nos refieren, en el sentido de que es por fe, no por obras. El libro de Santiago te dice, ¿no? Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, lo que dejan ellos vacío, la doctrina bautista, es la idea de la fe. Ellos la ven como un acto netamente intelectual y no una situación que actúe. Y sin embargo, lo que hace Santiago es pasar esa fe intelectual a una fe que actúa, y son las parábolas que tú acabas de referir. Entonces, el problema de la doctrina bautista es ese. Dejan a la fe vacía. E incluso algunos grupos bautistas le dicen, con que creas es suficiente, no necesitas hacer más. Pero también el mismo Santiago dice, el demonio cree y tiembla. O sea, no basta con creer si no le añadimos a esa creencia, a esa fe, obras.
obras que obedezcan, obras que muestren el amor que Dios nos mostró, obras que cumplan la palabra y obras que nos permitan, como decías, irnos perfeccionando, purificando. De hecho, dice Romanos que debemos de transformarnos. Y Así dice Corintios que somos nuevas criaturas. Entonces las cosas viejas pasaron. Y decía Juan el Bautista a los fariseos, hacer obras que sean dignas de arrepentimiento. Entonces no solamente es bautizarse, no solamente es creer. Después de que hemos creído y hemos sido bautizados, entonces debemos de hacer lo que Dios, no lo que yo. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Lo que Dios nos ha preparado a hacer. Claro. ¿Sí? Para que podamos nosotros mantenernos en ese estado de salvación, porque la desobediencia va a ser castigada. Muy bien, hermanos, pues con esta idea nos vamos a ir a nuestro último corte y en un momento estamos con palabras de vida eterna. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a esta cápsula donde analizaremos versículos de la Biblia entendiéndolos mediante los usos y costumbres de las tierras bíblicas. El versículo que vamos a analizar es Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo que analizaremos en esta ocasión es el hábito de velar. Los hebreos de Abraham fueron regularmente nómadas y vivieron en campamentos, lo cual los ponía en una situación vulnerable ante el riesgo de ataques de salteadores o ladrones. Lo mismo pasaba con aquellos pastores que se quedaban durante la noche en regiones apartadas cuidando al rebaño de fieras. Por esto era necesario que los pastores o siervos en los campamentos velaran, es decir, estuvieran despiertos y atentos a los posibles ataques que regularmente eran efectuados durante la noche. Jacob hace mención de esta labor al defenderse de su suegro Labán en Génesis 31:40. De día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. La necesidad de velar por los riesgos de ataques en todas esas regiones y en esa época obligaba a todas las personas, campamentos o ciudades a estar siempre alertas para seguridad de la ciudad, del campamento o del individuo, lo que se hacía de manera alternada entre varios cambios de vigías que cubrían el cuidado de toda la noche. La actividad de velar también fue utilizada en el tabernáculo de reunión, pues según lo ordenó Jehová por medio de Moisés, el servicio en el tabernáculo debía ser dado las 24 horas del día. Así lo menciona Éxodo 27:20 y Éxodo 38:8. Esto asocia el velar a la diligente adoración y comunión con Dios y de la protección propia y común con los que la practican. Aunque el velar durante la noche no fue una actividad exclusiva del pueblo de Israel, es mencionada continuamente en los relatos bíblicos para referir cómo la diligencia o negligencia en la realización de esta actividad causaba la perdición o la salvación de los que la practicaban. Durante el periodo de los jueces se menciona a Gedeón atacando el campamento de los amalecistas al principio de la guardia de la medianoche, Jueces 7:19. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias que empezaban a las 6 de la tarde y duraban 3 horas cada una, terminando a las 6 de la mañana. David recrimina a Abner el no haber cuidado a su rey, pues permitió que él y Abisai llegaran hasta el centro del campamento donde Saúl dormía, porque los que velaban se habían quedado dormidos, exponiendo al rey y a todo el campamento a la muerte. 1 Samuel 26:12. Aunque Dios amonesta al hombre más a confiar en él que en sus propias fuerzas, según lo que menciona Proverbios 8:34, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De todas maneras, no deja de exhortar a cada cristiano a velar, es decir, durante el tiempo que nos encontremos en el mundo, permanecer alertas, despiertos y atentos a los riesgos que pueden ponernos en peligro de muerte por las tinieblas del pecado en las cuales vivimos. Jesús lo dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Asimismo, dijo nuestro Señor: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 26:38. Permanezcamos pues atentos para nuestra seguridad espiritual y la seguridad de los que nos rodean, velando para el Señor. Que Dios les bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a
Cristo el renuevo. Alaba a Cristo el renuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un cántico nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el renuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Seguimos tratando las doctrinas bautistas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el bautismo. Al iniciar el programa, nuestro hermano Josué señalaba con razón que la iglesia bautista surge separándose, distinguiéndose un poco de la iglesia católica, una vez que la iglesia católica y algunos otros grupos bautizaban por rociamiento o por aspersión. Los bautistas se separan de eso y dicen, no, para bautizar tenemos que bautizar por inmersión, es decir, sumergir a la persona en agua. Hasta ahí esa parte de la doctrina está bien. ¿Dónde está el problema del bautismo o de la doctrina que enseñan los bautistas relacionadas con el bautismo? Bueno, pues los bautistas enseñan que el bautismo no es para salvación. Es decir, que si bien el bautismo es un símbolo, es una manifestación de obediencia en algunos casos. Algunos otros grupos bautistas dicen, si bien es una manifestación de obediencia, es una manera de mostrarle físicamente al grupo de congregantes que ya formamos parte de la iglesia, pero no está relacionado con la salvación. Es más bien un símbolo el que se hace. ¿Qué nos dice la escritura de esto, hermano? Pues es muy clara cuando habla acerca del bautismo. Por ejemplo, Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y Marcos cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. O Pedro cuando en su sermón dice arrepentidos y bautice cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces en cada uno de esos casos se menciona que es necesario el bautismo para la salvación y para el perdón de pecados. Entonces, lamentablemente, como ellos no creen en la salvación por obras, como dice Efesios 2:8, que fue lo que explicamos hace ratito, no son obras humanas, ellos dicen que el bautismo es una obra. Y si creemos que el bautismo, por medio del bautismo se tiene la salvación, entonces estamos en una contraposición con la doctrina que estamos enseñando respecto de que la salvación no requiere ninguna obra más que la gracia y la fe. Entonces, por esa razón ellos tratan de explicar un poquito por qué razón se bautizan diciendo, pues es un testimonio, es una ordenanza, que sí entendemos que es una ordenanza, pero en realidad la salvación la tenemos a partir de que hemos creído. Y nosotros sabemos, y la Biblia lo enseña, que la salvación como tal requiere no solo de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pasos, ¿no? Requiere de muchos pasos para lograr la salvación. La perseverancia es una de ellas, por ejemplo, y no está dentro del oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, que son necesarias todas ellas. O sea, ¿cómo puedo creer si no he oído? Aquí hay una parte que en este caso las personas que hacen a un lado el bautismo, no solamente hacen a un lado el bautismo, hacen a un lado muchas otras cosas, como la confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso lo ponen aparte. ¿Por qué? Porque yo ya creí, ya soy salvo. Entonces no vas a confesar al Señor. Tienes que confesar al Señor porque es parte de lo que la Biblia enseña que necesitas hacer para ser salvo. Necesitas perseverar. No vas a perseverar porque ya creíste. No, sí, necesito perseverar porque la Biblia dice que el que no perseverare hasta el fin no puede ser salvo. Aunque en el caso de ellos, por ejemplo, en esta parte de la perseverancia, lo que yo revisaba de sus doctrinas es que ellos dicen, con que tú creas, ya eres salvo. Después, en tu vida es posible que tengas muchos fracasos. Es decir, incluso que te apartes de la fe. Pero tu salvación ya está garantizada desde el momento en que tú creíste. Entonces, incluso es posible que tú te apartes de la fe, te vayas, cometes pecados, y en algún momento después regreses y te vuelvas a ir y estés así
y tienes la salvación porque la obtuviste al principio. Ellos la perseverancia totalmente la borran del mapa. Para ellos no es necesario. El problema es que eso no es bíblico. El Exactamente. problema es que eso no es bíblico. Y la Biblia nos enseña que para lograr la salvación se necesita diligencia, se necesita perseverancia, se necesita, dice en Juan 8:31, si verdaderamente queremos ser discípulos del Señor, debemos de permanecer en su palabra. O sea, no solamente es el hecho de perseverar, sino en qué estoy perseverando, en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo siempre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el ejemplo de Cristo, pero lo que Él vino a enseñarnos y que también le dijo a los apóstoles, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. ¿Para qué nos enseñan los apóstoles esas cosas? Para que las practiquemos. Y como ya vimos, quien no las practica, pues empieza a entrar en desobediencia y en pecado. O sea, no solamente es el hecho de transgredir la ley, sino no practicar la ley que Dios ya nos ha puesto para que nosotros nos purifiquemos delante de Él por medio de la obediencia. Esa purificación no es posible si nosotros no llevamos a cabo esa obediencia. Entonces, aquí la salvación, como dicen ellos, no se puede perder porque ya hemos creído. Pero el problema que dice la Biblia que sí se puede perder si no hay perseverancia, si no hay obediencia, si no estamos velando como sucede en la parábola de las 10 vírgenes, o si no estamos atentos a nuestras responsabilidades como en el caso de los talentos. Entonces, ellos tienen también esta doctrina, la salvación no se pierde, pero la salvación, según nos enseñan las Escrituras, puede llegar a perderse y tenemos muchos ejemplos de eso. En el libro de Apocalipsis dice al que le quitare o le pusiere su nombre será borrado del libro de la vida, ¿no? ¿Sí? Si no se pierde la salvación, ¿por qué te borran del libro de la vida, no? Sí, está el ejemplo de Himeneo y Fileto, que se habían apartado y enseñando diferente doctrina, los cuales, dijo Pablo, ya han sido entregados a Satanás. También el caso de Demas, que había abandonado al Señor. Así es. Y había amado más al mundo, que personas que ya habían creído o no creyeron. Ese es el problema que empiezan a tener los que mantienen esta postura de que una vez que he creído ya soy salvo completamente. Entonces es donde ellos empiezan a tener complicaciones porque hubo muchos que se regresaron de la fe, que se apartaron de la fe, y incluso en el Apocalipsis la enseñanza que da esa carta o ese libro que escribió Juan, en los capítulos que se refiere a las iglesias menciona: arrepiéntete o quitaré su candelero de su lugar. Arrepiéntete. O sea, quiere decir que en esa condición inclusive que nos encontremos de desobediencia, Dios todavía nos dice, regresa, pero hay una consecuencia de no hacerlo. Si no hubiera una consecuencia, ¿qué caso tiene una advertencia? En realidad las advertencias son hechas porque puede haber consecuencias, y principalmente la que mencionan las Escrituras es de que dejemos de ser esa parte de los salvados, de esa parte de la iglesia que sí va a alcanzar, en este caso, la gloria eterna y la salvación. Así es. Bueno, pues hermanos, con este cúmulo de ideas, nos vamos a despedir ya en esta noche. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Insisto, si existe de ustedes alguna duda respecto de esto que hemos venido refiriendo, se pueden acercar con toda confianza a sus predicadores en su congregación o a las personas que hagan las veces de maestros ahí en sus congregaciones para que les puedan explicar con mayor profundidad. Muchas gracias, hermano Josué. Gracias a Dios, hermanos, que tengan muy buena noche. Gracias a ustedes por escucharnos, por tomarse ese tiempo para oírnos. Gracias a todos ustedes, gracias a Dios que nos ha permitido transmitir en esta noche. Gracias a nuestro hermano Jorge, que también está ahí batallándole con las transmisiones. Gracias a todos los que forman Palabras de Vida Eterna. Ustedes solo ven 2 personas aquí, pero es un grupo considerable de hermanos que trabajan domingo a domingo para que se pueda producir este programa. Vamos a despedirnos en una oración en esta noche. Le vamos a pedir al hermano Josué que por favor nos despida. Vamos a orar a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has concedido este privilegio de servirte. Rogamos, Padre, que todo lo que hayamos dicho, Señor, sea conforme a tu voluntad, que si hay algo que se tenga que corregir, lo hagamos, Señor, conforme a tu palabra. Y de la manera, Padre, que todos nuestros hermanos y amigos que han escuchado estas palabras hayan salido edificados, y asimismo tú les guíes también para que ellos escudriñen las Escrituras y puedan también confirmar la verdad que tú nos has revelado. Que sean fortalecidos cada uno de ellos y también convertidos, Padre, como tú lo deseas, para salvación,
para que ellos también puedan participar de todas las promesas, Señor, que tú nos has dado. Bendice, te rogamos, los alimentos que en esta noche han sido preparados para que podamos, Señor, compartirlos. Asimismo, bendice a todos tus hijos para que tengan lo necesario. Si hay alguna enfermedad, molestia, tribulación, angustia, dificultad, Señor, fortaléceles. Y según tu grande misericordia y voluntad, también provee lo que ellos necesitan en respuesta. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará